Hola, alemán que habla español en Alemania reacciona a alemanes en Paraguay. Eso es lo que es este video. Gracias al canal DW Español, un canal que me gusta mucho. Si quieres ir a ese canal, el enlace está abajo. Pues vamos a ver qué hacen los alemanes en Paraguay. Si puedo ver algunas cosas escritas que puedo traducir o... no sé, vamos a ver. Paraguay tuvo un dictador de origen alemán que refugió a religiosos, los menores. ¿Qué? Paraguay tuvo un dictador que la primera cosa que no conocí, de origen alemán, que tampoco conocí, ok, muy interesante. Y a jerarcas nazis como Mengele. La hermana del filósofo Nietzsche fundó aquí una fugaz comunidad aria. Eso ya he visto en un en vivo directo que he hecho. Durante la pandemia hubo una nueva... Deutscher Sportverein, eso significa Club de Deporte, es esa palabra. Sport es deporte, como en inglés. Verein es club y Deutscher es alemán. Pues Club de Deportes alemán y se llama Independencia. Ola de migración alemana a Paraguay. Cooperantes, artistas, empresarios y granjeros de origen alemán viven en el país sudamericano y hacen parte de su historia y su cultura. Tenemos que agradecerle a nuestros antecesores, como son nuestros abuelos y bisabuelos, que tratan de mantener esos lazos con la cultura alemana. Tenemos dos escuelas las que se enseña el alemán. En Paraguay se bebe mate también, ok. Y también el español. Estuve en casi cada país de Latinoamérica. Solo no estuve en Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Y esos tres países franceses o holandeses. Y tampoco fue en Honduras y Belice, pero creo que aparte de esos fue en cada país de Latinoamérica. A Paraguay, Bolivia, Perú también y Ecuador queríamos ir viajando, pero había la pandemia. Así que es algo normal para nosotros. Y tienen un acento un poco, ¿no? Yo creo que no hay ningún país en el mundo que tiene, en comparación de la población, Sí, algunas personas sí tienen un acento. tanto alemanes que Paraguay, o no sé. Hay que ver estadísticamente, pero... No, los alemanes siempre hablan así y yo también a veces y no sé por qué, pero en Alemania muchas veces hablamos así, sí. En cada esquina encontrás algo de alemán. Digamos que sumarían más de 150 o 200.000 personas, ¿verdad? De origen alemán, no necesariamente con nacionalidad alemana. No eligen Paraguay porque es un gran país, ni porque se habla alemán, ni porque está cerca del mar o tiene alta tecnología, sino porque tiene un ¿Cerca del mar? Pensé que Paraguay no tiene mar. estado débil que no les controla. Paraguay no tiene costa, ¿no? Alemania es más cerca al mar. Alemania sí tiene costa. No comprendo eso. Dime en los comentarios. En Alemania, con la cuarentena, definitivamente estabas muy restringido. No. Es gente así que no quería restricciones y por eso se mudan a Paraguay para infectar a abuelos y abuelas que tienen que morir. Qué bien. Ya no te podías mover tan libremente, ni decir espontáneamente vamos allá a encontrarnos con gente o hacer una reunión familiar sin más. Qué bien. Los gauchos europeos. Oficialmente viven en Paraguay unos 30.000 alemanes, pero se estima que 30.000. Ok. 200.000 descendientes de alemanes conviven con la población de origen indígena, africano, español e italiano en este país sudamericano de apenas 7 millones de habitantes. Yo soy la tercera generación de Ralf Escher Brixner. descendientes alemanes. Emigró mi bisabuelo de Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, escucharon que hubo algunas posibilidades de adquirir tierras en Paraguay. Pues ok, que es muy interesante ese tipo de documental porque hablan sobre alemanes que
vinieron desde hace 5 años en la pandemia que no querían restricciones y se mudaban a otros países, que en mi opinión no está muy bueno, porque si te mudas a ese país sin restricciones hay más gente que sufre por la enfermedad. Pero también muestran otros tipos de personas que no solo se mudaban desde hace 5 años, pero también gente que ya sus abuelos y bisabuelos viven o vivían en Paraguay. Pues ese hombre nací en Paraguay y todo eso. Muy interesante que muestran como lados diferentes, ¿no? Y vinieron para explorar, digamos, territorio paraguayo, les gustó y se quedaron. Ese es un poquito el comienzo de la historia de mi familia en Colonia Independencia. Ralf Escher Brixner, de 37 años, nació en la pequeña ciudad de Villarrica, donde comenzaron a llegar nuevos migrantes alemanes con el inicio de la pandemia de COVID-19. Ralf y sus vecinos están organizando el Jobfest, el mayor festival dedicado a la cerveza y cultura alemanas en Paraguay. Atrae a 15.000 personas cada año. Se celebra en Colonia Independencia. Pero Jobfest significa festival de trabajo o de empresas. Una de las primeras comunidades alemanas fundadas en Paraguay tras la Primera Guerra Mundial. En Colonia Independencia se crea la primera filial de la... Oh, no, eso es en Paraguay. Uy. del partido nazi, por la población alemana que había, ¿verdad? Y parte de los menonitas, porque el gobierno alemán manda reclutadores a todos los países del mundo, ¿verdad? A donde había comunidades alemanas. Uno de ellos llega a la colonia menonita y consigue llevar menonitas a combatir a Alemania, ¿verdad? Por afinidades con el nazismo. Ralf dice que sus padres y abuelos nunca le hablaron de eso. Era un tabú. Sí. Me puedo imaginar por qué, ¿no? Han hecho cosas malas o puede ser también que no fueron tan integrados en todo eso que pasó, pero obviamente conoces, después del fin de la guerra, conoces que había tantas cosas malas que personalmente quieres olvidar, ¿no? Creo que en general es importante continuar a hablar sobre eso para que lo recuerdas y eso nunca va a pasar otra vez. Pero personalmente, como los individuales, puedo entender también si no quieren hablar sobre eso. Crecimos en un ambiente más natural, en Independencia, tranquilo. Y creo que eso es lo que a mi familia más le contenta, digamos, de lo que es Paraguay. Otra migrante, pero más reciente, es Simone Hertrich, directora del Centro Cultural Paraguayo-Alemán de Asunción. Simone llegó hace 20 años a Paraguay junto a su ex marido y ha criado a sus hijos aquí. Los lazos entre Paraguay y Alemania son muy fuertes y tienen mucha historia, muchísima historia. Y comienza hace 200 años cuando vinieron los primeros alemanes a San Bernardino. Hay muchos locales, muchos lugares de alemanes de antes. Después fue una otra ola de cuando vinieron los menonitas en los años 1930 o algo, después de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron muchísima gente también de ambos lados, de muchos nazis, también muchos judíos también que encontraron acá en Paraguay, que fue muy interesante y muy fuerte. Y hoy en día hay otra ola de vuelta de nuevos migrantes alemanes aquí. Paraguay fue poco favorable a la migración judía. O sea, se les vendió visa, pasaporte, no se les dejó entrar acá en el 37. Poco favorable a la población judía, ¿ok? Eso, con las imágenes que hemos visto, que supongo que fue más favorable para la inmigración de alemanes y en ese tiempo también nazis. Los que llegaron fueron más bien auxiliados por sus propias organizaciones o con familiares acá. Para la historiadora y socióloga Milda Rivarola, los colonizadores alemanes buscaron intencionalmente no mezclarse con la población local. Obviamente. El más célebre
del siglo XIX es Nueva Germania, es una colonización Ah, sí, eso he visto en el directo. Es increíble esa historia, pero también con un buen fin. liderada por Forster, el marido de Elizabeth Nietzsche, la hermana del filósofo, digamos, que intentó hacer una suerte de colonia aria pura, o sea, un proyecto utópico racista en el interior del Paraguay. Fracasó el proyecto, duró 2 o 3 años, después se dispersaron. Eso es el fin bueno. Alemania, sus miembros. Alemania se convirtió en Son como nosotros somos la raza superior, vamos a hacer una colonia aquí, pero no queremos mezclarnos. Esa gente otra no es como nosotros y después no pueden sobrevivir en la selva. Me gustó mucho la ese nación video. europea con más expatriados en Paraguay. Hay unos 4.000 residentes También en ese punto tenemos que decir también que hay muchos alemanes en Paraguay y otros países que no tienen nada que ver con nazis, ¿no? Siempre porque esa historia y si hubiera muchas personas nazis en ese tiempo después de la Guerra Mundial que venía a otros países, pero creo que es muy importante decir también que hay muchos alemanes en Paraguay que es gente normal y no siempre tienes que hablar sobre eso, ¿no? alemanes nuevos por año desde 2020. Ya son la tercera comunidad de inmigrantes en el país, por detrás de brasileños y argentinos. Algunos ven Paraguay como un refugio contra las medidas de vacunación, como John y su familia, que llegaron al país hace poco tiempo. Ay, ay, ay. Personalmente, no soy fanático de eso. Encuentro que todos deberían sopesar por sí mismos si es necesario o no vacunarse. No, eso es completamente falso, porque si dices no, gracias, no me voy a vacunar, eso no es sobre tu cuerpo, no es solo una decisión que afecta solo ti, porque si no tienes la vacuna, si tienes el virus, tienes más como partículas de virus que puedes distribuir a otra gente. Pues es una decisión en lo contrario que piensa mucha gente. Eso no es una decisión sobre tú mismo y tu cuerpo, es una decisión altruística. ¿Altruista? No sé. Yo en realidad no estoy vacunado. Vienes de un país en que toda la gente puede tener la vacuna gratis y vas a un país en que muchas vacunas no llegan, no hay suficientes vacunas para cada persona y también supongo que en Paraguay no es gratis todos los hospitales y todo eso. Y obviamente hay menos trabajo y hay menos dinero en Paraguay, pues eso para mí es un poco raro, venir de un país en que puedes tener la vacuna para proteger tú mismo y la otra gente alrededor de tú y vas a un país diciendo no me voy a vacunar y no me importa si todas otras personas tienen el virus. No sé, a mí no me gusta mucho, pero dime cuál es tu opinión sobre eso en los comentarios, me interesa. Pero te dejo a ti que tomes tu propia decisión. No. Hubo varias razones para venir a Paraguay. Lo pensamos hace... Es como decir en las calles, es mi propia decisión la velocidad que puedo conducir, ¿no? Es mi decisión, no importa si yo muero con mi velocidad, es mi problema, pero no es así. Muchos años, incluso antes del periodo corona, lo que significa que realmente no fue el factor decisivo para que nosotros emigráramos, sino que simplemente queríamos tener una vida con más libertad, con más autonomía, y esa es la principal razón por la que estamos aquí en Paraguay. Hoy en día Eso otra vez es un poco raro, como la libertad, dice él, de decidir si quieres la vacuna o no. Aquí de verdad no tenías la libertad de decidir si quieres la vacuna. Si no tienes la vacuna, ahora no es así, pero antes
no puedes ir a restaurantes, no puedes ir a clubes, no puedes ir a eventos, pues básicamente es como si tienes que tener la vacuna, que en mi opinión es una cosa buena porque hay protección para la gente más vieja que puede morir. Pero la cosa más importante para mí es que no es libertad decir no quiero la vacuna. La libertad es tener la vacuna. La mayoría de la gente en otros países que no tiene tantas vacunas quiere las vacunas, pero no tiene la libertad de tener vacunas. Ya, ese grito de la gente antivacuna no entiendo muy bien. Yo creo que ellos antes vacunaron sin pensar y es una ola, un pensamiento influenciado de muchas otras ideologías que no me gustan tanto. Sí, me gusta ella. Simone está coordinando un proyecto con artistas paraguayas y alemanas para abordar la historia y el arte desde una perspectiva menos colonialista. Todavía existe en decolonización en Paraguay desde Europa, porque muchos influencias de Europa se llegaron a Paraguay y cómo se trabajan hoy en día con eso, porque en Alemania están muy cuestionados ese tema de descolonización. Gran parte de la migración a Paraguay es una migración de segundo salto. O sea, no es gente que viene directamente del lugar de migración a Paraguay, sino viene a San Pablo, viene a Buenos Aires, viene a puertos más cercanos al tráfico mundial, ¿verdad? Fracasan por algún motivo y pegan un segundo salto hacia más adentro, o sea, llegan a Paraguay. Okay. Es el caso de los nazis. Aquí dice Deutsche Schule, que es escuela alemana, y lo dice en el tipo de escribir antiguo del alemán, que cambiábamos, después de la guerra, cambiábamos completamente cómo escribimos, pues eso a veces para mí es difícil leer, como el S es casi como un F. Y de la cultura alemana pienso que algo muy importante es cerveza y pan. No hay más cosas sobre la cultura alemana. Eso es todo. una oportunidad para nuestros sucesores, que son nuestros hijos, de tener las puertas abiertas en Europa, en Alemania, digamos que es un país de primer mundo. Y la cultura es algo lindo, pienso yo siempre, ¿verdad? Las tradiciones, así como las tradiciones paraguayas, es algo, desde mi punto de vista, que hay que mantener siempre. Magdalena Gertz de Winkler es maestra e historiadora. Es hija de uno de los fundadores de Colonia Independencia y ha publicado un libro recientemente. Y a mí siempre me preocupó y me ocuparon las dos culturas por igual. ¿Por qué tiene la bandera de Alemania aquí? Porque me encanta la cultura paraguaya, porque la siento mía, y me encanta, me fascina también la cultura alemana porque yo también la siento mía. Y en todas... Ok, también tiene la bandera. Supongo que eso es algo de su trabajo con las banderas, porque si aquí en Alemania, si ves a una persona que tiene una camiseta solo con la bandera de Alemania, es un poco raro. La gente va a mirar como que es esa persona. Las actividades yo siempre traté de que Así es como de la escuela. Ok. no le pese más una que la otra, que las dos sean del mismo peso y de la misma calidad y del mismo enfoque y del mismo respeto. Me Espero siento muy que sí. feliz y me encanta ver que todos podamos estar juntos, ¿verdad? Y que la lengua del guaraní, del castellano, el alemán, a veces hasta el alemán bajo se vuelve a hablar. El segundo grupo de migrantes de origen alemán, no vienen de Alemania, vienen de Canadá, vienen de México. Menonitas, ¿no? Es el de los menonitas. Son colonos. Y eso es muy interesante también porque ellos hablan alemán bajo como una forma antigua del alemán que es muy similar al holandés. Pues vamos a ver si puedo ver algunas cosas o escuchar. Anabaptistas, seguidores de Menón, que firman en 1922 un convenio para colonizar parte del Chaco.
De todos los extranjeros que viven en Paraguay, los menonitas son los que menos se mezclan con la población local. Para unos paraguayos son ejemplo de desarrollo rural, para otros son líderes en deforestación ilegal. ¿Qué? Eso no he comprendido, tengo que mirarlo otra vez. Desarrollo de agricultura, pero también son ejemplo de deforestación ilegal. Ok, para mí sería más importante no deforestar. Es más importante que desarrollo agricultural, pero bueno. Tengo 51 años, 44 años viviendo en Paraguay. La tierra aquí es mejor que teníamos por allá. Pero la electricidad recién entró en el 1993, lo que entró la energía. Al menos una veintena de colonias con unos 40.000 menonitas se extienden por Paraguay manteniendo sus costumbres, como usar la menor cantidad de tecnología posible. Creo que una cosa que puedes decir sobre todo eso, como la inmigración alemana en Paraguay o la gente alemana en Paraguay, que obviamente muchas de esas personas que son alemanes en Paraguay ya son paraguayanos, ¿no? Que puedes decir es que tienen historias muy diferentes, ¿no? Hay gente que venía después de la Primera Guerra Mundial, hay gente que venía después de la Segunda Guerra Mundial, que tenían raíces judíos, que tenían raíces que sus abuelos fueron en el ejército de los nazis. Hay gente después que venía con COVID, literalmente con COVID. Hay también gente que solo venía solo así, ¿por qué no? Sin razón como guerra o COVID, solo quería emigrar a Paraguay. También hay gente menonita, pues lo que puedes ver es que hay historias diferentes y no puedes, creo que muchas veces sí puedes escuchar alemanes en Paraguay, inmediatamente piensas en origen nazi y una historia oscura y todo eso. Es interesante ver como las historias diferentes, ¿no? Casi la mayoría usar un poco la energía. Normalmente para trabajar, trabajo de taller y así pocas cosas. Al principio la mayoría ni usaron foco dentro de la casa, para como los generadores principalmente, para los más importantes. Después de a poquito comenzaron a usar ventiladores, aires y así como estamos hoy, casi usamos para todo. Hoy muchos se han modernizado. Sus cooperativas agrícolas lideran la industria láctea y cárnica y participan en la política nacional. Algunos paraguayos creen erróneamente que su fervor por el trabajo incluso es una cuestión genética. ¿Qué? Son gente muy trabajadora, son gente muy sencilla. Eso siempre, ese tipo de hablar me da vergüenza, como decir esa gente de Alemania o esa gente de Grecia es así. Hay gente diferente, hay gente así y así en todos los países, ¿no? No puedes generalizar. Para mí sí, obviamente hay culturas diferentes y hay diferencias entre culturas, pero no puedes decir que esa gente es así. Y además son gente así con ganas de progresar. O sea, ellos tienen eso en sus genes. Si dices eso aquí en Alemania, como nosotros los alemanes somos, a nosotros nos gusta el progreso, es como muy, muy mal visto. Y a mí me encantaría que vengan más. Son súper bien. ¿Y yo, perezoso, que puedo venir también? Y una persona de, no sé, de Bolivia,
que la gente en Bolivia no es tan eficiente como los alemanes, ¿no? Esa gente, una persona muy trabajadora de Bolivia no puede venir, pero yo, perezoso de Alemania, puedo venir porque los alemanes son trabajadores. Amigable como nosotros los paraguayos, y puedo ver que ellos admiran mucho al Paraguay, a nuestro país. Se adapta con los paraguayos perfectamente. Hay colectividades de inmigrantes que se fundieron muy rápidamente con la población paraguaya, la italiana, por ejemplo. O sea, de repente uno ni distingue si el apellido ese es español, es italiano, ya es paraguayo, ¿verdad? Mientras que hay otras comunidades que son más cerradas, más endógenas. Y los alemanes vienen acá y piensan, todo tiene que ser como funcionar como en Alemania. Para mí, si vas a un país, tienes que aprender la lengua, tienes que hablar con la gente y no sé, es un poco raro para mí decir que somos los alemanes y no queremos mezclarnos con la otra gente. Pero no es así, porque vos trabajas diferente en el calor, tienes que pensar tu cuerpo, tus recursos, todo, y eso se pueden aprender los paraguayos tranquilo nomás. Y también la amistad es muy importante en Paraguay, y eso, de repente vos pensás, vamos a hacer un asado y llamás, y la gente viene a hacer un asado sin planear mucho tiempo antes. Ese me gusta también, no hay que planear un mes antes. En Colonia Independencia está empezando el festival. Tienen Jägermeister. Aquí paraguayos y alemanes disfrutarán juntos de cerveza y comidas típicas de ambos países. Bueno, eso es muy divertido porque si ahora vas a Alemania, toda la gente te va a decir que la comida más típica de Alemania es el Döner, que es de Turquía, porque teníamos tanta inmigración de otros países que ahora la comida más buena de Alemania no es de Alemania, de verdad. Me interesaría si personas como ellos ahora van a Alemania y ven qué son las cosas típicas que como sus tradiciones y su ropa nunca vas a ver en Alemania. Puede ser que en Bavaria, en unas partes como en las montañas, pero normalmente en el resto de Alemania no. Sería muy interesante ver cómo la gente que preservó sus tradiciones muy antiguas de Alemania en Paraguay, si ahora vienen a Alemania y es como no hay nuestras tradiciones, hay muchas cosas más, como comida de Líbano, de Afganistán, de Turquía, que en mi opinión es mejor que tradiciones alemanes. Sería divertido ver eso. La cultura es algo lindo, pienso yo siempre, ¿verdad? Las tradiciones. Pero también al revés, creo que si yo voy a ese lugar, también hay como cosas que son nuevas tradiciones mezcladas de Paraguay y Alemania. Obviamente hay ese intercambio de culturas en todos lados, ¿no? No es solo aquí con la gente de Turquía, Afganistán que viene aquí en Alemania. Supongo que también es así en Paraguay. Así como las tradiciones paraguayas dan. Es algo, desde mi punto de vista, que hay que mantener siempre. Mezclamos un poco ambas culturas, ¿verdad? Ok, o no. Sus costumbres, los alemanes se abren cada vez más a... Eso, por ejemplo, nunca en mi vida, casi 30 años en Alemania, nunca he visto algo así. integrarse. Vivir en el campo y reducir el estrés parecen ser los principales motivos que los atraen a Paraguay. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Adiós.